noches, soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Los vamos a acompañar hasta las 22. Mucha información, ya rigen las nuevas medidas de restricción. Está, y es un placer y una tranquilidad científica, Roberto Debag, sentado con nosotros, que es el vicepresidente de Infectología Pediátrica de Latinoamérica. ¿Lo dije bien o te inventé el título? Porque normalmente te lo invito, te lo invento. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gabriel Prosperi está en Constitución. Es notable el cambio de controles que se están viendo en la jornada de hoy. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Gabriel, ¿nos estás escuchando? Bueno, enseguida vamos a ver, porque digamos, hoy se vio reclamo de cuidar y de mi Argentina muy severo, Rosario, ¿no? Sí, lo vimos como al inicio de la pandemia, el 20 de marzo del año pasado. Controles de las fuerzas federales en los principales puntos de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires. 8.500 efectivos controlando lo que está pasando en el transporte, en la circulación. Estaban los días previos de 0 a 6 de la mañana, pero ahora están desde las 20 horas pidiendo los pases de servicio esencial. Bien. Gabriel, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Sí, exactamente, Luis. Te decía, la imagen que tenemos ahora, que es el del ingreso sobre la calle Brasil a la Estación Constitución, es una imagen pareciera de la primera fase de la cuarentena, de allá de principios de 2020, Luis. ¿Por qué? Porque tenemos a los efectivos de la Policía Federal pidiendo que el certificado justamente que habilita a los trabajadores esenciales para ingresar a la estación. Tienen que presentar el papel, como lo hizo este caballero que está ingresando aquí, o en su defecto el celular con la aplicación Cuidar y el certificado habilitante. Además, por supuesto, tendrían que pedirle a las autoridades policiales el documento para certificar que efectivamente estamos hablando de ese trabajador esencial. El mismo que presenta el teléfono celular o la papeleta es el mismo que está justamente atravesando este hall. El movimiento en este momento es muy tranquilo, Luis, pero desde las 5 de la tarde te puedo asegurar que un mundo de gente, como habitualmente sucede aquí, pasó hacia los andenes para ir a sus casas. Pero digo, está bien si decimos que es otro viernes comparado con el viernes pasado, cuando ya habían arrancado las primeras restricciones. Es otra característica de control, otro intento de disuadir a la gente que no tiene permiso para que viaje, ¿no? Absolutamente. Mira, a ver, Luis, si me acompañás y tengo un minutito, vos me decís nada más para mostrarte lo siguiente. Este es el ingreso por la calle Brasil. Es uno de los dos ingresos a la Estación Constitución. El único egreso de este hall hacia lo que sería la calle Lima es justamente aquella puerta. Y allí vos ves también, vamos a tomarlo con la cámara, que hay Policía Federal, efectivos de la Policía Federal, pidiendo también el certificado habilitante. ¿Para quién? Para aquellos que llegan desde los andenes a la Estación Constitución, tienen que mostrar el certificado habilitante como trabajadores esenciales. Si no lo hacen, los mantienen ahí, les labrarán un acta o en todo caso, les dirán, la próxima tenés que traer el certificado habilitante, si no, no vas a poder ingresar a la ciudad de Buenos Aires y te van a hacer tomar nuevamente el tren hacia tu lugar original. Este es el movimiento en el hall, aquí. Como vos ves, Luis, 8:30 prácticamente de la noche, bastante tranquilo el movimiento. Hay que decir también que ya rige desde las 8 de la noche la veda a la circulación para aquellos que no son esenciales. Aquí hay que sí o sí mostrar el certificado a toda hora, si no, no podés viajar. Gracias, Gabriel. Nos quedamos en Constitución. Me voy a Plaza Serrano, uno de los puntos de Palermo llenos de bares. Marcelo Padovani, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Mirá lo que es Plaza Serrano, irreconocible. Luis, estamos en un viernes a la noche. Te digo, está todo cerrado, Luis. Mirá, todo el borde de la plaza, todos los locales, ¿no?, que dan al frente de la plaza, quiero decir, están todos cerrados. 18:45 aproximadamente, los propietarios de los boliches empezaron a decir a la gente, bueno, señores, se tienen que ir. La gente empezó a llevarse las cosas, lo que estaba consumiendo o la bebida que estaba consumiendo, se fueron, guardaron las mesas y bajaron las persianas inmediatamente. El control, Luis, tiene que ver con esto que vamos a ver ahora, que le voy a pedir a Claudito. Mira, ahí está la camioneta que te dice que tenés que cerrar, es la de la Agencia Gubernamental de Control. Si vos no cerrás, la Agencia Gubernamental de Control te puede clausurar. Bueno, para evitar males mayores, los comerciantes cerraron puntualmente a las 7, ya a las 8, no, te diría que un rato después de las 7 ya, Luis, no quedaba nadie aquí en la Placita Serrano, que un viernes a la noche, tenemos que decirle a la gente, realmente explota este lugar. Contame, Serrano, uno de los Marce, lugares centrales
Sí. Contame qué pasa con el tema del delivery. Digamos, hay bares que tienen contrato delivery, no, porque la impresión que yo veo está todo cerrado de absolutamente. No, todo cerrado, Luis. Mira, te cuento. Lo que veo pasar. A ver, permitime un segundito, vamos a sacar la cámara, Perdón por la desprolijidad, pero lo que te quería mostrar era lo siguiente. Por esta bicisenda es incansable cómo pasan los chicos. Mira, acá viene otro, de estas aplicaciones de delivery, que es lo que vos decís. Los deliveries que vos decís. Ahora, puntualmente, en la plaza, los boliches que dan a la plaza están todos cerrados, Luis. Porque acá los comerciantes, los dueños de los boliches, lo que nos dicen es que a la hora que los obligan a cerrar, es decir, a las 7, un poquito más tarde, a las 8, pero es la hora en la que comienza el negocio de ellos. Es decir, la gente comienza a venir de a poquito a las 7, a las 8, a las 10 por ahí, a las 10 ya arranca la movida, hasta las 2 de la mañana, que era el horario en que los dejaban estar abiertos hasta ayer. Bueno, hoy eso ya, Luis, lamentablemente para muchos comerciantes cambió. Lamentablemente tenemos una situación que el Poder Ejecutivo ha decidido que tienen que cerrar este tipo de boliches, con candado, con rejas. Lamentablemente no van a poder abrir por lo menos después de las 8, ¿no? Claro. Después de las 7, mejor dicho, por lo menos hasta el próximo viernes, 30 de abril, viernes creo que es, si mal no recuerdo, sí, sábado 1 de mayo. Viernes 30 de abril, entonces, la vigencia de esta medida. Gracias, Marcelo. Vamos a volver con ustedes. Me voy a sentar a charlar. Abrazo, Luis. Gracias. Hasta luego. Con el doctor Roberto Debac. Roberto, gracias por estar con nosotros. No, gracias. Es un gusto. ¿Qué impresión te da? Primero, ¿surtirán efecto estas medidas? ¿Estamos en condiciones de evaluar lo que pasó el viernes pasado? ¿Hay que esperar las nuevas restricciones? Bueno, no hay manera hoy por hoy de evaluar en 5 días qué es lo que pasó con una medida que fue la anterior. Ahora, esta produce una restricción que posiblemente, ya que tenemos que cumplir, ojalá que cause un efecto. Pero realmente se sabe que los eventos supercontagiadores, en el cual estas restricciones tienen que ser parados, hubiera sido, mirá lo que digo, hubiera sido un efecto del cierre de la nocturnidad en enero y en febrero, potencialmente más efectivo que ahora. ¿Por qué? Porque en febrero, posiblemente no, ya hay algunos datos en AMBA, que el 70% de las personas que se contagiaban había estado en un evento supercontagiador. Pero ahora, en este momento, en esta semana, la explosión, producto de la variante del Reino Unido, producto de la mayor contagiosidad, muchas variables de este derrame viral que ocurrió. Yo hoy, por ejemplo, tuve 15 pacientes nuevos, que sigo 2 veces por día a través de mi celular, busco los alertas para internarlos, etcétera, que son amigos de amigos y amigos. De estos 15, 14 no saben dónde se han contagiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esa medida de evitar la nocturnidad, porque hay fiestas clandestinas, hubiera sido en enero y febrero, a lo mejor ahí hubiéramos bajado una curva y en vez de empezar en 5.000, esta curva de 30.000, la hubiéramos empezado en 2.000. Claro. Ahora, posiblemente tenga un impacto, pero no sea un impacto tan importante. Lo que sí tiene un impacto que seguramente vas a hablar es el otro. Es el impacto de la restricción más importante de la diurnidad, si es que existe esta palabra, de lo diurno. Claro, que son las secuelas. Es rarísimo, ¿no? Porque los datos que se utilizaron para decir que no había que suspender las clases presenciales fueron los mismos que se usaron para suspenderla, creando no solo el desconcierto en la comunidad educativa, el perjuicio, sino yo creo que una pérdida de credibilidad de cualquier medida que vos quieras tomar. No hay ninguna duda. O sea, me metiste en un concepto. Hoy hay ya publicaciones de revistas científicas que dicen cómo los estados deben comunicar para ser creíbles, basados en la evidencia y entender. De la misma manera que, respetuosamente lo digo, y muchos periodistas se van a enojar, creo que sos la persona que entiende mejor la pandemia desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista periodístico vos, porque si no, no hubiera pasado algunas cosas que cuestionaste en algún momento a autoridades de una manera impecable desde el punto de vista académico. La credibilidad hay que comunicarla de una manera determinada. Pero vos mirá esta imagen. Hay una cantidad de sociedades científicas y personalidades muy prestigiosas que estuvieron asesorando en la casa de gobierno la última vez.
que tiene una foto. Yo le pediría que no saquen más esas fotos, porque Claro. lo que demuestra ahí es las personas que están, que tienen un prestigio, que tienen una recomendación. Pero, por ejemplo, en ese lugar hay 3 personas que yo aprecio mucho y que respeto muy profundamente desde el punto de vista académico. Eduardo López, Ángela Centina, Eduardo López, Elsa Baumeister del Instituto Malbrán. Después los otros también los respeto, pero estaba la doctora Contrini, que yo puse muy puntual, porque soy amigo de la doctora Contrini, presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, a favor de no cierre de las escuelas. Sociedad Argentina de Pediatría tenía un representante, la doctora Charlotte Rus, no está a favor de la apertura, no está a favor del cierre de las escuelas. Sociedad Argentina de Infectología, comunicado de la Comisión de Infectología Pediátrica, no están de acuerdo con el cierre. O sea, todas esas personas que tienen un concepto del no cierre asesoraron en un momento determinado y ahora, posiblemente estas 2 semanas, tengan que salir a la prensa, criticar. o no salen a la prensa, o no salen. ¿Por qué? Porque si algún periodista le pregunta, pero usted dijo que no, entonces ellos van a decir, no, bueno, no lo discutimos en ese momento. O sea, la credibilidad es algo absolutamente importante. Aparte digo, porque vamos a suponer que hay razones epidemiológicas, y enseguida hablo a la mesa para conversar con ellos, razones epidemiológicas, para cerrar todo, para encerrarnos en casa como nos pasó el 18 de marzo. Bueno, Porque no- potencialmente por delante existe esa probabilidad. Pero digo, ¿cómo haces para ahora convocar a eso, que es dolorosísimo, con mucho perjuicio, solo, destempladamente, como lo haces ahora? O sea, Y ahora con otro condimento, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, con la doctora Rosa Reina, una de las más prestigiosas representantes de las terapias intensivas de la Argentina, con un comunicado del no relajamiento de las personas trabajadoras de salud. Sociedad Argentina de Pediatría, es decir, una cantidad de sociedades que van a poner su voz. Viste que yo, como sabés, tengo la oportunidad de tener algunos minutos de aire, como dicen ustedes, o alguna probabilidad de hablar. Y yo la verdad que digo, muchas veces pensé, ¿por qué lo hago? Y hay una cosa que se llama patient advocacy, es decir, la traducción sería la abogacía de los pacientes. ¿Pero qué quiere decir esto? Es la voz de los pacientes, esto existe en el mundo. Ahora, yo hoy quisiera ser la voz de los niños que dicen, y de la voz de toda la Sociedad Argentina de Pediatría y de otras sociedades que dicen, no hay datos para decir que los niños tienen que estar las próximas 2 semanas en sus casas. Y te cuento algo, ayudo a una gran escuela de la provincia de Buenos Aires, que tiene 1.900 alumnos, que tiene 500 docentes. Es una escuela privada, pero que me convocaron para ver cómo era el protocolo. Le dije, no, si ustedes me permiten, yo lo que hago es también adicionar algunas medidas, porque quiero ver, estudiar si el protocolo que hizo el Estado es de seguridad. Claro. Y empecé a estudiar a los docentes cada 15 días con saliva para hacerles PCR sin tener nada. A los alumnos de la secundaria, voluntarios, saliva, y vi la circulación viral en la comunidad, en los adolescentes y en los docentes. En 8 semanas de trabajo con el protocolo de Argentina, ni un alumno, ni un docente se enfermó. Y de los que se enfermaron tuvieron contactos en su casa. O sea que el colegio no fue un centro de diseminación. Sí, Martín. Sí, ahora, doctor, siguiendo con este tema, hoy el presidente de la Nación lo que planteó es que el problema está en la circulación de gente, en la cantidad de gente que empezó a usar el transporte público desde que se iniciaron las clases y de una serie de estadísticas, entre otras que entre los chicos de 0 a 13 años y de 18, 19 a 29 era el grupo etario que más aumentó. ¿Esto puede ser un aval para cerrar las escuelas? Bueno, ayer lo dijo, vi el programa de ustedes, ayer lo dijo el ministro Quirós. El 70%, 7 de cada niños en la ciudad de Buenos Aires tiene cercanía, no utiliza transporte público. Y también dijo, y hoy lo acaba de publicarlo Irene Arman en una nota que nos hizo a la doctora Ángela Gentile y a mí, que si yo tengo que el 70% es de cercanía, no tomo una medida para el 30% y si produzco el cierre de las escuelas. Lo que hago es ver cómo ese 30% hago una estrategia desde el colegio público o privado para que esos chicos se acerquen, o son los chicos que a lo mejor van a tener un poquito más de virtualidad que la presencia, pero hago que se acerquen al lugar sin tener que hacer transporte público. O sea, hay maneras de esto. No hay Porque fundamento epidemiológico para esta medida, entonces. No, el efecto que se produce
en los niños es gravísimo. No estoy hablando del problema cognitivo, del problema de aprendizaje con una tragedia educativa de un año. Estoy hablando de la emocionalidad de los niños a cualquier edad, inclusive de los que no se relata, que son los estudiantes universitarios, donde la depresión es un aspecto muy importante de la afectación de ellos. Los niños de otra manera, los adolescentes también. Y hay otra de las cuestiones que se estuvo discutiendo acerca estos días, acerca de este impacto que si yo saco los niños y los adultos, la verdad que no hay nada que documente que esos sean focos de contagio. Y otra adicional. El sistema de salud está estresado, ¿viste cómo se llama? Estresado, colapsado. Está estresado porque se relajaron y hubo otras cirugías, Yo quiero decir públicamente, y creo que lo vamos a ver en próximos estudios seguramente, lo que nosotros estamos atendiendo en la Argentina, lo que están atendiendo los especialistas, los gastroenterólogos, los cardiólogos, los oncólogos, es el Tsunami 2020. El Tsunami 2020 durante 7 meses en la Argentina, no se hizo diagnóstico precoz de cáncer de cuello de útero, de colon, no se hizo diagnóstico de displasias o cáncer mamario. O sea, todas esas personas que tuvieron un diagnóstico tardío de una patología grave son los que se atendieron más tardíamente y que posiblemente tengan más atención ahora. La Argentina en enero y febrero no batió el récord de cirugía plástica del hombre y la mujer. Lo que hizo es cirugía de patología posiblemente, o de estudios radiológicos y estudios, me decía Santiago Rossi hace unos días, la cantidad de tomografías que hago y que hice durante todo este tiempo, y ahora bueno es COVID, pero antes de patología que tenía antes. O sea, esto es un efecto dinámico, no es un efecto transversal. Hoy no puedo decir todos los que se operan no se tendrían que haber operado. Es un tsunami. Total. Y este tsunami no está estudiado en la Argentina. Enseguida vuelvo a la mesa, me voy con Cristian Balbo. ¿Dónde estás, Cristian, en este momento? Cristian, te estamos escuchando. Veo Avenida Libertador, si no me equivoco allí, ¿no? Bueno, enseguida lo vamos a retomar. Es evidente la baja de la circulación. Nadie. Y lo importante, no hay desobediencia civil finalmente, ¿no? Esta discusión que se había dado en las redes sociales y el llamado a desobedecer y demás, por lo pronto hoy no se ve. No, ni se ve, ni tampoco se ha visto en los bares, donde estamos viendo de gente que ha abierto, iba a abrir de manera intempestiva y demás. Lo cual demuestra de vuelta que es una enorme pena desaprovechar esto, que es la enorme voluntad de colaborar. Siempre la ciudadanía colaboró, ¿eh? O sea, no es que... Mire, inclusive podríamos hacer la interpretación de los jóvenes que salieron en los últimos tiempos de una manera determinada a reunirse con otros jóvenes. Uno puede decir, es un irresponsable, no tiene solidaridad con el resto, pero también hay muchos que interpretan ese fenómeno en el mundo. Es un fenómeno de estar encerrado con limitaciones en sus libertades y que en un momento determinado, donde estuvieron tan cerca de la muerte el año pasado, claro, sienten que hay vida y sienten, no es que están con los amigos porque quieren tomar solo la cerveza, hay cosas mucho más profundas. Por supuesto que si yo no puedo controlar la nocturnidad de fiestas clandestinas en enero y febrero, voy a hacer algún dispositivo, pero ahora, donde la transmisión es tan alta y la mayoría de los pacientes no pertenecieron a eventos sociales, hoy está desencadenado este este conocido figura que hice del huracán hace 5 semanas. Hoy estamos en la parte externa del huracán y posiblemente este huracán tenga algún ojo de calma, porque si los días futuros van a ser días de buena temperatura diurna y la gente va solamente a acatar estas restricciones nocturnas, pero durante el día está esta cuestión del aire libre, posiblemente no sea el efecto de la nocturnidad, sino sea el efecto climático, que es el acelerador mayor. A ver si lo recuperamos a Cristian Balbo. ¿Estás allí? ¿Nos escuchás, Cristian? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Avenida del Libertador y Jerónimo Salguero. Te digo que me hace acordar a la etapa más dura de la pandemia el año pasado y se vuelve a repetir ahora. Ya rige la restricción para circular
de 20 a 6 de la mañana y muy poco movimiento, fíjate vos, por Avenida Libertador. En otro horario, en otra época, lo que veíamos acá es mucha gente practicando su rutina aeróbica, pero vos sabés que 8 menos cuarto, todos terminaron de trotar o de pasear con sus bicicletas o con sus rollers y subieron a sus departamentos. Hay muy poco movimiento, también se ve muy poco tránsito, Luis. Me hace acordar, o sería como 11 de la noche de un día martes, no las 9 de un viernes. Habría mucho más movimiento, suele haber mucho más movimiento un viernes en este horario, aquí al menos por Avenida Libertador. Poca gente caminando. En la esquina de Libertador y Bulnes hay un restaurante que cerró a las 8 en punto. Hay un oficial de la Policía Federal que está haciendo su rondín aquí por Avenida del Libertador. Pero fíjate, prácticamente no hay peatones o son muy pocos. Alguno que baja a pasear a su mascota. Y no más que eso, y se nota, estamos aquí con el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Méndez, y recién con él hablábamos que se nota la baja de peatones y de vehículos con estas nuevas restricciones. ¿Qué medidas de controles van a tomar aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Básicamente hoy es el primer día y lo que tenemos que hacer es acompañar, concientizar, hablar sobre lo que está ocurriendo. Y bueno, y lo que vemos es un amplio acatamiento en líneas generales. Hay poco movimiento, lo hablábamos al principio, parece un día de semana a las 11 de la noche. No parece la hora que es. Realmente la gente ha acompañado esto. Juanjo, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Luis Novarecio. Buenas noches, Luis. Lo que estábamos diciendo con Debag, con nuestra mesa, hay que volver a rescatar las ganas de la gente de ser responsable y de acatar las medidas, aunque no fueron fundamentadas, aunque fueron intempestivas y demás. Nobleza obliga, otra vez una suerte de, bueno, sí, otra vez ponemos el hombro, ¿no? Luis, 100%, y tengo un dato relevante para darte. A fin de marzo, cuando empezamos a hablar de que los casos habían aumentado, de que teníamos que prestar atención a los controles, a los cuidados, a lo que hacíamos en el día a día, empezamos a ver cómo cada vez viajaba menos gente en transporte público. Desde el anuncio de las restricciones de la semana pasada, esta semana ya seguimos viendo cómo menos gente utilizaba el transporte público, evitaba viajes innecesarios, respetaba ceder el espacio a los trabajadores y trabajadoras esenciales, y hoy tenemos el mismo volumen de gente moviéndose que teníamos a principios de febrero cuando todavía no habían empezado las clases. Claro, es llamativo esto, Roberto, ¿no? O sea, parece 18 de marzo del año pasado. Sí, sí. Y cuando uno analiza también, está bien, no tenemos los datos, yo no accedo a los datos duros, como puede acceder, como tiene el doctor Quirós o los ministros de las jurisdicciones. Pero cuando vos ves la curva de ascenso el año pasado, con restricciones de fase 1, no es que a partir del 17 de mayo, que es cuando empieza a ascender, que fue fase 1 pura, que no siguió ascendiendo, no, sigue ascendiendo. Claro. Ahora, para que no ascienda esta curva, es totalmente focalizada en la asistencia de los testeos, rastreos y aislamientos, sumado a la necesidad rápida de vacuna. Es repetitivo, pero no nos vamos a cansar. ¿Por qué? Vuelvo a decir, la voz de los mayores de 60 años, bueno, ustedes ven en la pantalla el luto de la señal de televisión. Claro. Yo no quiero producir ninguna referencia específica, pero una persona, el padre de una persona que quiero mucho, de 73 años, si hubiera accedido 4 semanas antes a una vacuna, no hubiera fallecido. No hubiese hecho hoy, no sé el dato de hoy de los fallecimientos, pero ayer hubo 368 personas que han fallecido en Argentina. Tenemos el dato del día de hoy, ahí lo vamos a buscar. Pero Rosario, ¿querés hacer una pregunta? Sí, me imagino que usted hablaba del estrés de los chicos de volver a la escuela. Me imagino que igualmente el estrés también de la pandemia debe ser importante y que debe haber también estudios de estrés de chicos que pierden los familiares durante esta pandemia. Sí, sí. Ahora, si no se vuelve a la escuela, testeos y vacunación, decía usted, pero ¿cuáles son las restricciones que hoy hay que tomar con 29.472 casos? Testeo y rastreo y localización. ¿No restricciones? No, porque las restricciones, vuelvo a decir, las restricciones de nocturnidad, si el Estado no puede estar presente para evitar
fiestas clandestinas o cuestiones de eventos supercontagiadores, que ahora, con lo que dice Luis y lo que dicen ustedes, de concientización de la ciudadanía y la respuesta que tuvo con credibilidad y 10 puntos específicos, uno puede tener menos restricciones. Pero el testeo no se puede. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, hoy tuvimos 30.000 casos. Mire, yo no me canso de repetirlo. 30.000 casos. Pero en la Argentina hubo 120.000. ¿Por qué? Porque hay un coeficiente de corrección que siempre decimos, que según el doctor Quirós, en pleno brote pandémico era 3.5 en Buenos Aires. Hoy debe estar, con mucha generosidad en Argentina, debe estar en 7. Pero pongamos que sea 4. ¿En 7? Sí, pero pongamos que sea 4. Sí. Pongamos que si hay 30.000 personas, multiplicamos por 4, son 120.000. De esas 120.000 personas, son 120.000 personas en las cuales el 30% o el 40% son asintomáticos, no sabemos dónde están. Y esas personas, que son el 30% de ese 120, que son otras 30.000, 40.000 personas, en 14 días se duplica, se triplica, porque el índice de reproducción, que era de 2, con una variante de alta transmisibilidad, con 60 o 70% mayor transmisibilidad, es más transmisible. Razón por la cual yo lo que tengo que focalizarme, hoy, en el día de hoy, deberíamos tener 300.000 testeos. Bueno, por supuesto. Hoy fue un número récord, más de 120.000. 120.000, pero debemos tener 400.000. Con 2.000 personas infectadas en el Reino Unido, para lograr un 7% de positividad, estaban haciendo 1.800.000 a 2 millones de testeos diarios. Ahora, preguntarle a Juanjo Méndez, ¿cuál es el temperamento que utilizan con una persona que está circulando y no es esencial ni tiene el permiso para hacerlo? ¿Qué se hace, Juanjo? Luis, primero hay que tratar de entender la situación, ¿no? O sea, sabemos que es una problemática, pero tenemos trabajo informal, un montón de trabajadores y trabajadoras que quizás no son esenciales, pero que tuvieron que acudir a su lugar de trabajo. Entonces es, en la medida de lo posible, darles la oportunidad de volver a sus casas, de utilizar el transporte público, pero siempre respetando los protocolos. Porque lo más importante del transporte público es protocolos, utilización de tapaboca, el distanciamiento social, los aforos que se respeten. Y ahí tenemos que estar nosotros para acompañar y ordenar, pero entendiendo que mucha de la gente que se mueve lo hace por una necesidad de un trabajo que tiene que enfrentar. Entonces, cuidándolos y priorizando a los esenciales en el horario pico. Claro. Sí, Nacho. Sí, le quiero preguntar a Juanjo respecto al tema siguiendo con lo que vos planteabas, Luis. ¿Qué pasa si ven un runner? Ser runner, en este caso, no pareciera que genere un contagio, una aglomeración, tampoco sos esencial, tampoco estás yendo a un gimnasio, tampoco es que estás, entre comillas, de joda, como decían algunos funcionarios. ¿Frenan a un runner? ¿Gastan recursos del Estado para frenar a un runner o no? No, mira, Ignacio, los recursos del Estado tienen que estar enfocados principalmente en aquellas actividades que sí sabemos que representan un riesgo. Encuentros sociales de manera clandestina, aglomeraciones en el espacio público también, dentro del horario de la restricción y de manera clandestina. Pero por supuesto que si alguien sacó a pasear el perro o está dando una vuelta a manzana porque necesita, por su tranquilidad y paz mental, hacerlo, eso no es un problema en este contexto. Por sobre todo porque al aire libre sabemos que no es un riesgo, que además con la utilización de tapabocas, o sea, todo eso se tiene en consideración. Perfecto. Pero digo, se tiene en consideración, encontrás ahora en Libertador y Salguero, ¿qué pasó? Necesito hacer esta aclaración. Esto es Libertador y Salguero, yo asumo que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, no sé si está pasando lo mismo y si hay estos controles, ¿no? Pues estamos en un lugar privilegiado. Cierro paréntesis. Encontrás en Libertador y Salguero a un señor que salió porque quería salir a la noche, que volvía de... ¿Qué hacen? ¿Le labran un acta? ¿Le imponen una multa? ¿Cuál es el temperamento? En principio es concientización. De vuelta, si es una persona que está volviendo a su hogar, es recordarle que hay una restricción durante el horario nocturno. Por supuesto que en el control, no sé, podemos también tener controles de alcoholemia y demás, pero lo más importante ahora es concientizar en la importancia de cuidarnos, de no participar de reuniones sociales, aglomeraciones. Eso es lo que sí vamos a cuidar fuertemente. Aquello que sabemos que es un foco de contagio. Martín. Perdón, ministro, entonces ustedes a quien encuentran incumpliendo estas nuevas restricciones no le dan aviso
a la justicia? Sí, pero como te decía, nosotros vamos a poner el foco en aquellas situaciones que sabemos que ponen en riesgo la salud pública en el contexto de la pandemia. Sí, eso sabemos, está claro, pero porque más la allá evidencia lo ha demostrado, que caminar por la calle es que caminar por la calle no es un riesgo. Pero más allá de la concientización, y está bien que ustedes marquen esto, la consulta es si además le dan intervención a la justicia federal de la ciudad o a quien esté interviniendo. Por supuesto que en los casos, como dije al principio, de una aglomeración, una reunión clandestina, en esos casos sí, pero alguien caminando por la calle no. Entiendo que estamos discutiendo algo que es de sentido común, sabiendo que no hay un riesgo, que uno puede estar volviendo a su casa del trabajo, o que pudo haber ido a comprar comida para retirar, o una persona que está haciendo trabajo de delivery a las 10 de la noche, claramente eso no implica ningún riesgo y está permitido hacerlo. Sí, Rosario. Sí, Méndez, ¿qué pasó con la coordinación con la Policía Federal? ¿Están trabajando de manera conjunta? Porque incluso se habló en un momento de que la policía podía intervenir en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo son los controles? En las conversaciones que nosotros hemos mantenido con el Ministerio de Transporte de la Nación, ellos están poniendo el foco en lo que se refiere a transporte, principalmente en los ferrocarriles, en lo que son las infraestructuras federales. Y donde siempre además han coordinado los controles y han trabajado ellos. Y nosotros, por ejemplo, estamos mucho más presentes concientizando y ordenando en los centros de transbordo, las paradas de colectivo, las de subte, en los entornos de las escuelas también. Me gustaría saber cuál fue el encuentro que generó el nuevo desencuentro entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Rosario. Bueno, ¿qué pasó hoy en la reunión? Obviamente hablaron mucho de lo que significó este índice epidemiológico. Los dos se contradecían, mostraban números, iban y venían, pero también hablaron de política y hablaron de lo que pasó en estos días con las cacerolas y Juntos por el Cambio. Y Alberto Fernández le hizo perdón que estamos con otra placa. Sí, estamos hablando de la placa de la reunión entre Alberto y Larreta. A la hora que Axel Kicillof, que Horacio Rodríguez Larreta estaba así dando las declaraciones públicas que insistía con que las escuelas debían abrir, estaban reunidos Axel Kicillof y Alberto Fernández. Los televisores estaban apagados. No escucharon al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Larreta le advirtió a el presidente Alberto Fernández que iba a anunciar que seguía pidiendo por la vuelta a clases, por lo cual ninguno de los dos decidió seguir de cerca la conferencia de prensa. Ahora, ¿de qué hablaron estos dos dirigentes? Que, recordemos, en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof pedía aún más restricciones. Bueno, la adaptación obviamente al esquema de la provincia de Buenos Aires. Alberto Fernández le pidió especial control de la policía de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que había incluso algunos enojos de Alberto Fernández en los últimos días porque no solamente en la ciudad no veía controles, sino en la provincia. Y un detalle, hoy Alberto Fernández fue a un acto con las fuerzas federales en donde pidió que no esté Sergio Berni. O sea, pidió que Sergio Berni no participe de los actos. Los controles los va a hacer Sabina Frederick y con los intendentes, y le pidió justamente esto a Axel Kicillof. Y hablaron del plan a seguir al 30 de abril. El 30 de abril, ¿se levantan las restricciones o no se levantan? Quedaron y acordaron que las van a tener que levantar para justamente tener y seguir teniendo la confianza de la sociedad. Además de las vacunas, Alberto Fernández le dio más detalles de las vacunas que van a llegar a la Argentina en los próximos días. Recordemos que a las 2 de la mañana de hoy sale otro vuelo a Rusia por este tema. Hubo un informe que sí le muestra, Nacho, el presidente Fernández, que me gustaría compartirlo con Roberto Debag, al jefe de gobierno Larreta, para tratar de persuadirlo de que eran imprescindibles estas medidas, ¿no? Sí, Luis, es un informe que habla de cómo afectan los casos de contagio, en este caso la escolaridad en los chicos. Viste que Alberto Fernández en su discurso planteó que el rango etario más afectado eran los jóvenes entre 0 y 19 años. Fíjate el primer cuadro, este que tenemos, Luis, cómo marca, cómo se disparó la curva de contagios a partir del arranque de las clases entre 13 y 18 años. Fíjate, la última curvita no es una curva, ya es una pendiente, ¿no? Es una pendiente terrible.
Esto obviamente da la pauta de que en los colegios secundarios, según la visión del presidente, estaba teniendo, digamos, un impacto en los contagios. No tanto dentro de las escuelas, porque hay un informe del Ministerio de Educación que es contundente, dice que dentro de las escuelas no ocurre, pero sí tal vez afuera. Fíjate el segundo cuadro, aumento porcentual de la incidencia... Perdón que te interrumpo, Nacho, lo hago desprolijo. El anterior cuadro te hace modificar la idea respecto... Nada, porque si ustedes se fijan... A ver si lo podemos ver de vuelta. Perdón, director, ¿eh? No, si ustedes se fijan... Mira, casos diarios, media móvil, 7 días. Estamos hablando de casos, de número de casos. No estamos hablando de casos por 1000, casos por cada 100. Es decir, que es acá tenés a la derecha, a la izquierda, claro. Perdón. Entonces, sí tenés un aumento, pero como pasa en todo el mundo, es decir, los niños con estas variables en Latinoamérica son más afectados, los jóvenes son más afectados. Por eso es que eso ocurre, pero eso no significa que esos niños sean, por ejemplo, en ese punto, 200 fíjese niños... en enero, perdón, fíjese en enero, Espérate, no es por que defender, la verdad que yo traigo la información, después obviamente usted es el que sabe, pero en enero, acá estamos. El máximo de enero... ¿Esto es enero? Vacaciones, no, fíjate que está la flechita, Luis. Vacaciones, 116 casos. Acá. Y acá tenés el comienzo de clase. Claro, justo en el momento en el que se debatía sobre la nocturnidad. Luego eso bajó y vuelve a crecer. Sí. Que carece de... Bueno, por supuesto que tendríamos que tener los números que están del otro lado yo de supongo que esto el presidente gráfica. Alguien le dice. Pero sí, porque no se va a poner a vuelvo armarlo a el decir, presidente. yo no tengo, o sea, una visión política, no tengo una crítica al señor presidente, no, todo lo contrario. Ojalá el señor presidente le llevaran los datos que sean los más reales, los más académicos. Mire, yo voy a contar algo que mucha gente no lo conoce porque vivimos en la Argentina. El segundo sí habla, perdón, el segundo cuadro... Fíjate, esto, en el mes de enero no había variantes del Reino Unido circulando. Había variantes Wuhan, linaje anterior, donde no afecta a los niños, donde afecta en baja incidencia a los niños. Pero las cepas del Reino Unido producen esto. Porque el segundo cuadro sí habla de aumento porcentual, Luis. Sí, decime por favor. Así aumento porcentual. El aumento porcentual. Y acá lo veo un poquito más claro. En edad, esto está por rango de edad, ¿verdad? Sí, rango etario, 0 a 9 años, hay un aumento 80%. De 10 a 19, bueno, claramente, según estos cuadros que el presidente le muestra a Larreta, hay una influencia de alguna actividad. Yo desconozco... ¿Cuánto representa del universo de estudiantes? Bueno, lo que uno debe saber, que esos de 10 y 19 años, ¿cuántos fueron niños que se contagiaron por en los colegios? Yo vuelvo a decir, durante 8 por semanas. Los colegios no, está claro que según los datos del Ministerio de Educación no tuvo que ver las aulas. Exacto. El tema es la circulación. Lo que plantean, más allá del transporte público, es el chico se enferma porque en su casa tiene a alguien con el virus. Lo lleva a la escuela. Es lógico. Es lógico. No es un problema de los jóvenes, de los niños y adolescentes de 10 y 19, sino que lo que pasa en la comunidad, el incremento, hace incrementar también los diferentes grupos etarios. Y sobre todo si hay variantes del Reino Unido, donde sabemos que en Latinoamérica y en Estados Unidos, con la circulación del Reino Unido, cuando toma intensidad, cuando produce estas cuestiones explosivas, produce eso. Eso es producto, no es producto de los jóvenes, es producto del virus, del análisis. Claro. Espera que está Juanjo, no te entendí. Perdón, Gonzalo. Está Juanjo Méndez, que es el responsable de transporte de la ciudad, y quiero decir, para entender lo que va a pasar desde el lado de la ciudad el fin de semana, Juanjo, ¿cuál va a ser el modo de trabajo de la ciudad? ¿Qué se va a hacer y cómo se va a reaccionar para tratar de controlar las restricciones de la circulación? El principal foco, como dije al principio, va a estar puesto en la concientización, en acompañar a los vecinos para que respeten las nuevas restricciones, las normas de circulación,
En líneas generales, vamos recién 1 hora de la aplicación de estas nuevas restricciones y lo que estamos viendo es en la calle muy poco movimiento, relativamente muy poca gente caminando. Entonces, básicamente vamos a estar para aquellas situaciones que realmente son un riesgo. Aglomeraciones clandestinas, aglomeraciones en el espacio público que pueden generar un riesgo a la población. Y al resto acompañar y concientizar. Gracias, Juanjo, por atendernos como siempre. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, la impresión que uno tiene, insisto, mirando esta imagen, que es un recorte absolutamente parcial y arbitrario. Yo quiero ver qué pasa en la provincia, qué pasa en los lugares donde hay menos controles y demás. Es que, sin embargo, hay voluntad de la ciudadanía de acompañar. Bueno, porque el jefe de Estado, al cual recibe el asesoramiento, por el cual toma una política, tiene que determina una política, y la gente tiene hoy, esto demuestra que tiene credibilidad y que todavía confía y toma esa restricción. Ahora, ojalá, y esto es un pensamiento, vuelvo a decir, no político, reciba nuestro presidente, reciba la información de los análisis en formas adecuadas, que sean análisis profundos de los datos. Mira, los Estados Unidos hay un centro que se llama Centro del Control de los Estados Unidos, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. El CDC tiene un director. El director es un civil, pero en el momento que se transforma en director, se transforma en un grado militar, porque depende directamente del presidente. Ahora, ese director de CDC recibe recomendaciones de los asesores que tienen no conflicto de intereses, que no hablan con nadie, que dejan un acta rápidamente y que esa acta es pública y que el presidente la reciba a través de su director. Esto sería como un ministerio. Claro. Ahora, lo que recibe es un análisis profundo, académico, en el cual le hacen comprender al presidente, como desde el punto de vista académico, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Y los presidentes toman decisiones, porque es lógico. Qué suerte que hoy la ciudadanía está respondiendo a nuestro señor presidente de una manera de acatamiento, porque esto es muy importante. Y es muy importante para poder volver a la no restricción, al aflojar algunas medidas de restricción, para que la gente sienta confianza, pero con credibilidad de lo que se le va a pasar durante esas 2 semanas o 3 semanas que puedan estar un poco menos restringidos, y que así funcione en forma dinámica. Bueno, algunas preguntas mucho más concretas de lo que está pasando con la salud, y son preguntas torpe, ignorante, como el que suscribe, favor, y también posiblemente puedan no saberlos también. ¿Por qué da la impresión de las noticias que uno tiene de las personas infectadas de que es como más virulento este virus? Como que las personas que se contagian tienen más carga viral, o que las personas impensadas a la hora de terminar en terapia terminan. ¿Es correcta esta mirada? Las 2 variables que preocupan son las del Reino Unido y Manaos. Las 2 tienen mayor contagiosidad, mayor severidad. Ahora hay un nuevo artículo que baja un poquito la severidad, pero hay mayor cantidad de personas. Mira, por ejemplo, lo que está circulando hoy y que yo realmente creo, es una impresión personal, que es mucho más de la intensidad que de los datos que hay en la Argentina. Los datos son muy pequeños acerca de esto, pero yo creo que hay mucha intensidad del Reino Unido. Es 60-70% mayor contagiosidad. Y afecta a los jóvenes. Vos antes afectabas a los jóvenes y el 90% de los jóvenes tienen enfermedad moderada, leve o moderada, y un 10% tiene enfermedad severa. Ahora, cuando vos tenés 100.000 jóvenes en un momento determinado con una cepa que tiene baja transmisibilidad. Ahora, esa misma cantidad de jóvenes, cuando tiene una cepa que es 70% mayor transmisibilidad, no van a ser 100.000, van a ser 700.000. Y de estos 100.000, había 10.000 que iban a tener una asistencia hospitalaria. Ahora son 700.000. Claro. Son muchos más. Claro. Saturan, estresan, y los jóvenes, cuando entran con severidad a los hospitales, a las instituciones, a las terapias intensivas, están más tiempo, porque los jóvenes tienen mayor probabilidad de sobrevida y no quedan en el tiempo de una terapia intensiva con pacientes mucho mayores, con comorbilidades, que tienen más alta mortalidad, y muchos tienen poca probabilidad de tiempo. Entonces los jóvenes usan más tiempo producto de la asistencia que reciben. ¿Tiene sentido esto para que yo desinfecte la superficie? Bueno, la superficie hoy cada vez... O sea, el problema está en que debemos tener esto, acá estamos a 2 metros, tenemos que tener más de 1,5 metros, tenemos que usarlo en forma adecuada, con tapar la nariz. Porque uno ve que hay un porcentaje determinado de la población, etcétera, que tiene el barbijo acá.
Los receptores del virus están en el tracto respiratorio, pero la mayoría entran por la nariz. Esta manía mía de fumigar a todo el mundo cuando entro a la radio no tiene ningún sentido. La ventilación, el distanciamiento y la utilización de tapabocas cuando no estás distanciado. Gracias, Doc. Un placer verte como siempre. Bueno, y feliz cumpleaños. Bueno, mañana. Mañana, por favor. Martín, ¿cuáles son los fundamentos de la ciudad para ampararse y ir nada menos que a la Corte para que resuelva el tema escuelas? Bueno, a ver, lo contamos con estas imágenes. El argumento principal que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que la decisión, el decreto de necesidad de urgencia que suspendió las clases presenciales, afecta la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque dice que como gobierno provincial, que se asemeja a una provincia, la Constitución le da la facultad de poder regular la cuestión educativa, entre otras materias como la salud y como la justicia. Y lo que dice en el gobierno de la ciudad es que esto es directamente una suerte de una intervención federal del gobierno nacional sobre la ciudad de Buenos Aires. El otro punto que marcan es que el decreto de necesidad de urgencia se dictó sin ningún fundamento ni dato epidemiológico. Esto que estábamos discutiendo. ¿Los colegios contagian o no contagian? Bueno, ¿qué es lo que dijo la ciudad? No contagian. Y le llevó a la Corte los mismos números que Larreta estuvo mostrando y el resto de sus funcionarios estos días, que solo el 0,71% de los alumnos y personal docente y no docente se contagió y que de todas las burbujas que tenían armadas en las escuelas se tuvo que aislar al 2,1% y que de ese 2,1% solo el 0,012% dio positivo de coronavirus. Lo que hablamos también al comienzo, el gobierno le pidió a la Corte una cautelar para que antes de resolver la cuestión de la constitucionalidad o no, suspenda la medida y que las clases presenciales puedan volver cuanto antes. En principio el lunes. Difícil que esto pueda llegar a ocurrir, pero hay que esperar a ver qué es lo que dice la Corte. Y lo que contamos al principio del programa, la última novedad de lo que tiene que ver con el expediente es que la procuradora fiscal ante la Corte, Laura Monti, dictaminó que es el máximo tribunal el que debe intervenir en la causa. ¿Por qué hay como unos cañones ubicados hacia Diego Santilli? Bueno, lo vimos durante enero y lo escuchamos también durante febrero, Diego Santilli hablando de qué pasaba en caso de llegar a un nuevo pico de la pandemia. Si querés, recordamos en aquel momento lo que decía. A ver. Todo el mundo. La regla ha sido la de la presencialidad. Claro. Cuando tenés un problema en una escuela, en una burbuja... ¿Ustedes están dispuestos a dar marcha atrás, como ha pasado en España, en Italia, en Inglaterra, si hay aumentos de los casos dentro de escuelas, a la presencialidad y volver parcialmente a lo virtual? Pero es que precisamente esa es la regla. La regla es la presencialidad y si tenés pico de casos como viste en Europa, podés cerrar 15 días, podés cerrar 30 días, podés ver en un aula, en una escuela. Digo, eso es lo que hizo todo el mundo, pero eso es lo que han hecho nuestros vecinos, lo que ha hecho Latinoamérica, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Europa, lo que ha hecho Asia, lo que ha hecho el mundo. Bueno, esto decía Diego Santilli, con las contradicciones constantes que están teniendo el presidente, como escuchábamos anteriormente, ahora el gobierno de la ciudad. El nivel de contradicción del gobierno de Alberto Fernández es patético. Yo no reconozco antecedentes históricos. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, dijo a las 4 de la tarde por Radio La Red AM910 que no había motivos para cerrar y 4 horas más tarde en este programa pasamos al presidente diciendo lo contrario. La verdad. La verdad. La ministra Bisotti dijo en conferencia de prensa ese día que no había que cerrar la escuela y el presidente cerró las escuelas. Y hoy anda con una curvita, otra vez el presidente con las filminas y las curvitas. Pero yo digo, realmente, o sea, si vamos a buscarle el pelo al gato, yo quiero decir que los gatos del gobierno tienen bastante más pelo en la leche que los que pueden buscar de otro lado. Sinceramente, quiero decir, desconozco si hay que cerrar. Acabo de escuchar, la verdad que entre Alberto Fernández, que de infectología sabe lo que este cronista, y el doctor Roberto Ebac, francamente me quedo con el doctor Roberto Ebac, o Eduardo López, o Ángela Gentile. Entonces digo, la verdad, yo le diría que antes de buscar contradicciones ajenas se pusieran de acuerdo entre ellos, y después en lo posible que tratan de consensuar, como significa en la política, un concepto básico, porque estamos en el peor momento de la pandemia, como para andar buscando... no quiero meter la pata, ni la viga ni la paja en el ojo ajeno. Está ahí Sabina Frederick,
en los controles de tránsito. ¿Quién está allí en Puente Porredón? ¿Cristian Balbo? Ahora va a estar Marcelo Padovani en el lugar. Sí. Estamos viendo, ahí creo que es la ministra esa, Sí. ¿no? La Sí, sí, ministra, sí, Es la ministra Frederick. Frederick, que está en este momento. Hice una caminata Mauro Sí, ahí en está. este momento. Pasate porque no veías. Caminata Mauro Viale, en honor. Ahí vemos a la ministra de Seguridad. Da la impresión de Sí, es una cierta... A ver, la escuchamos. Ahí. Vamos a ver qué dice la ministra Frederick. Están supervisando los controles, Luis. Está muy bien. No, el control en principio es disuasivo. Nosotros necesitamos que la gente no salga de su casa, salga más temprano del trabajo para que la circulación se corte a las 8 de la noche. Pero en el caso de que, por supuesto, la gente circule fuera del horario permitido, por supuesto que se puede penalizar. Ahora, siempre la penalización requiere de la intervención del juzgado, ¿sí? La penalización requiere de la intervención del juzgado. Se le abre un acta, se da intervención al juzgado y en función de eso se determina cuál es el criterio a adoptar. Ahora, ministra, ¿cómo es el procedimiento? Porque hace un ratito veíamos que alguien la bajaron y le dijeron que tenía que ir caminando. O sea, ¿cómo es realmente el procedimiento? Sí, bueno, esa situación la estuvimos analizando. Acá bajó el comandante operacional de la prefectura. Yo le di intervención al prefecto nacional. Hubo un error ahí, pero también porque eso ocurrió en el momento en que, justo a las 8 de la noche, que es el momento donde cambia el procedimiento, ¿sí? Cambia el procedimiento. ¿Cómo va a ser el procedimiento, ministra, para que la gente esté al tanto y no se sorprenda con las situaciones inesperadas? Bueno, la gente, esto es muy importante, ¿no? Para que la gente sepa que de 8 de la noche a 6 de la mañana solo pueden circular quienes son esenciales. Y eso lo define la tramitación del certificado único de circulación, ¿sí? Tanto para quienes viajan en transporte público como para quienes viajan en vehículos particulares. También, por supuesto, pueden viajar quienes tienen una urgencia, una emergencia, acompañar a alguien o están retornando del trabajo y necesitan un tiempo más que aquel que establece. ¿Qué va a pasar con las personas que no tengan la aplicación Cuidar activa y tengan que bajarse en el colectivo? No, Bueno, allí está la ministra Sabina Frederick haciendo los controles. Da la impresión que hay una cierta positiva reacción por lo que está sucediendo. Están mandando algunas imágenes de otros lugares. Si quieren, con todo gusto nos mandan y podemos ver lo que está sucediendo en otros lugares fuera de la capital federal. Ya lo veo sentado a mi amigo Javier Milei. ¿Cómo anda, profesor? ¿Qué tal, Luis? Con cierto dolor al venir a este estudio que compartí tanto con un amigo en común. Claro que sí. Claro que sí. Cientos de domingos acá, así que para mí es un montón de recuerdos. Me imagino. Si estuviera acá Mauro nos estaría retando que dice no hablen de esas cosas sentimentales y pónganse a hablar de información. Sí, él era así. Como corresponde. Como corresponde, sí. Bueno, ¿me vas a explicar por qué 4,8 de inflación? ¿Por qué no? A mí me dijeron, ya está, ¿viste que no sube el dólar? Hoy me dijo, después de la pausa, ¿me explicás un poco eso? Por supuesto, eso vine. Es una frase de los 90. ¿Estamos mal pero vamos bien? Estamos mal y vamos peor. Ahora me quedo, ¿ves? A mí sí me lo dicen. Y ahora voy a conversar con Javier Milei. Pequeña pausa. Por suerte vino mi amigo Javier Milei. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo Luis? pertrechado de cosas. Sí, tengo unos cuantos libros. No, pero en serio, yo te decía hace un rato, contemos que solemos escribirnos nosotros con Javier y ayer me decías, voy a tu programa para contarte cómo pasamos de ser el país más próspero, con más posibilidad de prosperidad, ¿a dónde pasamos? Argentina pasó en poco más de un siglo de ser el país más rico del mundo a ser el furgón de cola de América Latina. Argentina, en 1895, la fuente Angus Madison, Argentina alcanzó el PBI per cápita más alto del mundo. Entró en el siglo XX cabeza a cabeza con los Estados Unidos. Después, a partir de 1916, Argentina empieza a hacer giros ideológicos, abraza cada vez sustanciales dosis de socialismo, y ahí es cuando Argentina empieza a perder crecimiento respecto al mundo, entra a la pandemia 70, es decir, que en cerca de 120 años perdimos 70 puestos, por decirlo de alguna manera. A un año de la pandemia estamos 120, o sea, perdimos 50 más.
en un año. Es decir, para tener un orden de magnitudes. Cuando vos mirás el PBI per cápita de Argentina, aún con la recuperación que espera el gobierno a partir del rebote, que podría ser una expansión del PBI entre el 6 y el 7%, eso implicaría estar 18% en términos per cápita de lo que estábamos en el 2011. Pero esto no es todo. Cuando vos tomás los datos de PBI per cápita para América Latina, Argentina está de la mitad de la tabla para abajo. Y si vos corregís utilizando el tipo de cambio paralelo, que es al que podés comprar, Argentina está en el furgón de cola. Es decir, la decadencia de Argentina es monstruosa. Mira, hay un libro muy lindo de Gerardo de la Paulera y Alan Taylor que se llama Tensando el ancla. Y lo menciono, digo, al margen de lo maravilloso del libro, arranca con un extracto de Carlos Fernández Díaz Alejandro, un economista cubano que estudió en Estados Unidos, pero enamoradísimo de Argentina y se la pasaba en Argentina. Y ya, digamos, en los 70s describía la decadencia argentina. Si llega a ver esto, se levanta de la tumba y se suicida. Javier, digamos, ¿seguimos en el mismo rumbo para pasar de número 1 a 70 y a 120? O sea, ¿estamos conduciéndonos en el mismo rumbo? Sí, yo creo que estamos cada vez peor. Es decir, la lógica es que además, en gran parte de la sociedad quiere salir de esta situación que nos está matando con más veneno. Entonces, o sea, bueno, si vas a ingerir dosis crecientes de veneno, digo, vamos a terminar peor. ¿Qué significa? Es simpático, ¿no? Inflación del 29% votada en el presupuesto y llevamos acumulada 18, si la memoria no me falla. 13. Digamos, ¿qué significa que persistamos? El ministro Guzmán, el equipo del ministro Guzmán dice, bueno, tendemos a eso. No, es falso que tendamos a eso. A ver, si yo tomo los últimos 12 meses, la inflación acumulada es cerca de 43%, 42,6%. Año a año, o sea... Los últimos 12 meses. Sí. Si yo miro los últimos 4 meses y los anualizo, estoy viajando al 60 anual. Y si tomo el dato punta, estoy viajando al 75% anual. Y eso está ocurriendo con controles de precios, con tarifas pisadas y brecha cambiaria. Si vos solamente corrigieras la brecha cambiaria por el impacto que tiene en el precio de alimentos y cómo los alimentos impactan sobre el índice, que es prácticamente un tercio, te vas a niveles de arriba del 100% de inflación. Cuando vos mirás la inflación mayorista, hace meses que viene viajando a niveles del 100%. Entonces, la realidad es que si yo te... Mirá, es espantosa la historia que te estoy contando de inflación porque, por ejemplo, lo que te marca la evolución de mayoristas es que no la vas a poder bajar la minorista. Entonces, ¿y querés que te diga algo? Es lo menos grave de todo. Si miro el desequilibrio monetario, es peor. Si miro el desequilibrio fiscal, es peor. Si miro el desequilibrio externo, es peor. Si miro el desequilibrio en términos de cantidades, o sea, lo que hablamos del PBI, es peor. Si miro en términos de el mercado de trabajo, es peor. El salario real es el mismo que el del 2004. Si miro la cantidad de pobres, es peor y además con los niveles de tensión social que tengo. En el país de los alimentos tengo 5 millones de argentinos que se cagan de hambre. Ahora, digo, el gobierno dice, todo esto que nos está pasando, la inflación, el 50% de pobres, 1 de cada 2 chicos menores de 16 años en situación de pobreza, tiene que ver con la pandemia, le pasó a todo el mundo. No, es falso porque esos números argentinos ya venían siendo malos antes de la pandemia. Es verdad, digamos que, a ver, una de las cosas que también es cierto es los errores de la Organización Mundial de la Salud en considerar que esto era una nueva peste española hizo que el 99% de la caída de la tasa de crecimiento del PBI en el mundo sea explicado por las cuarentenas y no por la pandemia. Es decir, gran parte, digamos, es el error en cómo se diagnosticó el problema. Eso se puede ver con mucha claridad en un trabajo que hizo Barro, Ursúa y Wen, que hizo ¿qué le pasaría al mundo si se parece a la peste española? Bueno, ahora como vos le pifiaste 100 a 1, 200 a 1, según cómo lo mires,
Bueno, o sea, le pifiaste, digamos, la caída del PBI entre un 99 y un 99,5% tiene que ver con los modelos de cuarentena. Entonces, la realidad es que, ahora, es cierto que el mundo erró también, pero a ver, el mundo en promedio cayó 3,5, ponele. Argentina 10, o sea, el triple. Ahora, hablemos de valores que son de todos los días de la economía de quien nos está viendo y nuestra misma, que siempre sorprenden. ¿Por qué el dólar está planchado? Me da risa, ¿no? Porque si uno hace comparaciones con la devaluación, digo, ¿por qué está quieto desde hace unos meses? Bueno, hay un par de cuestiones muy interesantes por qué el dólar está planchado. Una es, voy a explicar una cosa que es un poquito técnica, pero que vale la pena. A ver. ¿Cómo se determina el precio del paralelo? El precio del paralelo es el contado con liqui. ¿Vos qué es el contado con liqui? Comparas bonos acá en pesos y los vendés en Nueva York en dólares. Y te quedan los dólares en Nueva York. Es la forma que vos tenés para llevarte dólares, o sea, para salir de los pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos comprás esos títulos acá, el precio de ese bono en pesos sube. Y cuando vos lo estás vendiendo en Estados Unidos, el precio de ese bono cae. Entonces, el tipo de cambio de referencia de qué sale, de tomar el precio del bono en pesos dividido el precio del bono en dólares. Entonces, cuando vos te asustás y salís a comprar bonos, a hacer contado con liqui, sube mucho el precio en pesos, cae mucho el precio en dólares y eso es lo que te hace subir el tipo de cambio. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Está usando la plata de todos nosotros, de las jubilaciones, para vender bonos en pesos. O sea, está reventando bonos para frizar del tipo de cambio. Punto 1. Punto 2. Desde el mes de diciembre, la mejora en la recaudación, sumado a cómo el gobierno está, por ejemplo, pisando a los jubilados, eso lo que está haciendo es que en los últimos meses no tuvo que emitir para financiar al fisco. Consecuentemente, también le quitó presión al dólar. Ahora, entonces, ¿qué está arreglado los problemas de Argentina? No, Luis, no. A ver, para que te des una idea, las grandes crisis de Argentina, Rodrigazo en 1975 volamos por los aires con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria del 82... Machinea. No, el 82 es... no, 82 coso. Martínez Dios y después, ¿cómo era que se llama? Lorenzo Sigo cuando dijo, el que apuesta al dólar pierde. ¿Cómo? Claro. 11% de déficit en términos del PBI. Alfonsín, el hiper del 89, 9%. El final de la convertibilidad, 7%. El año pasado terminamos con 8,8% de déficit. De déficit. Es decir, y desde el Instituto Patria quieren hacer 2 puntos más de déficit. O sea, no aguanta. O sea, en la cuestión fiscal no te aguanta. No te aguanta la cuestión monetaria. Yo tengo una base monetaria, ¿sí? Y tengo escondida dentro del Banco Central, entre LELIQs y PASES, una base monetaria y media. Es decir, que en un lapso de 7 a 28 días vos podrías multiplicar por 2,5 veces la base monetaria. Es más, si vos llegás a tener un déficit como el del año pasado y lo volvés a financiar con emisión monetaria, podés multiplicar la base monetaria por 3,5 veces. Y no solo eso, si a eso le sumás que el año pasado vos, por ejemplo, recibías dinero, pero ¿en qué podías gastar? En alimentos. Sí, lo podías estaba abierto, claro. Claro, podías gastar. Alguna cosa de e-commerce, Claro, pero las cosas de limpieza de la casa, ¿sí? Y podías gastar, digamos, los servicios que estaban pisados y los alimentos, o sea, con retenciones y brecha. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Vos se te generó, te sobraba plata. Ahora, esa plata, querías comprar dólares y no podías porque tenés los controles. Entonces, eso genera un problema que en la economía se llama sobrante monetario. Esa relación de M1 en términos del PBI, que en términos nocionales, o sea, el número normal debería ser 4% del PBI, es 12%. Es decir, que ahí tenés escondido también una triplicación de precio. Entonces, si yo tengo 3,5 de potencial de emisión de dinero y tengo 3 de inflación reprimida por ese sobrante monetario, o sea, si yo multiplico 3 por 3,5 me da 10,5. O sea, hay una inflación potencial de que si la gente se pone de traste, salta al 950%. Te llevo al otro tema. Hoy hay una
tenida, una pulseada dentro del gobierno para ver qué se hace con el precio de la carne y con la carne que se exporta, que es un clásico, ya hemos visto hasta el hartazgo. Te cierro el grifo de las exportaciones para creer que vos abasteces el mercado interno y bajás el precio y vos sabés que después lo que pasa es desabastecer. ¿Por qué se insiste en esto? Te cuento un chiste muy bueno que lo cuenta De Pablo en sus libros, es genial. Dice que se lo hace porque en un momento el peso de la carne dentro del índice era muy grande. Entonces querían hacer el índice de precios sin carne. Hermoso. O sea, bien de Argentina. Claro, obvio. Entonces, De Pablo, con esa brillantez que lo caracteriza al profe, dice, suponga que usted es el ministro de Economía, entonces lo llama el presidente y dice, quiero que baje el precio de la carne. Y el ministro dice, ¿usted está seguro? Sí. ¿Puedo hacer lo que sea? Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un decreto. El decreto dice que a partir de las 12 de la noche, el que tiene 1 kilo de carne en la carnicería va a ser degollado en la plaza. ¿Qué pasa? Te tiran la carne, el precio de la carne baja. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al otro día no hay carne después. Bueno, ese es el problema que aparece, es el del desabastecimiento. Lamentablemente, nosotros ya entramos en una etapa peor que precámbrica. Justamente por uno de los motivos por los cuales te traje este libro. Los controles de precios no funcionan nunca. Hay evidencia desde el 2800 a.C. que los controles de precios no funcionaron nunca. Nunca funcionaron. Y siempre generaron desabastecimiento. Punto 1. Punto 2. Como si todo eso fuera poco, cuando tomás la historia de Argentina de la segunda mitad del siglo XX en adelante, en el único momento que no hubo inflación fue en la convertibilidad. No habían controles de precios. Y no solo eso, pero ahora, digamos, la arrogancia, digamos, de Paula Español y de Matías Culfas ya, digamos, llega al paroxismo. Porque, ¿cuál es el argumento de Hayek en La Factura de la Arrogancia? Los demás lo hacen mal porque son tontos. Es decir, es el imbécil de Kichilov diciendo la Unión Soviética se cayó porque no tenía el Excel cuando tenía los mejores matemáticos del mundo junto a los Estados Unidos. O sea, como que no pudieran invertir una matriz insumo-producto. Por favor. Pero al margen de ese problema, acá, digamos, entonces, le dan una vuelta de tuerca adicional donde además ahora quieren controlar las cantidades. Es como que yo venga y te diga, mira, Luis, ¿sabés qué? Vos ahora tu salario va a ser tanto. Ponele, la mitad del que debería ser, o peor, la mitad del que estás cobrando. Y como si fuera poco, ahora te voy a obligar a trabajar 16 horas por día. ¿Cómo crees que va a terminar eso? Y mal. Mal. La otra vez te lo pregunté, pero después me enredé con otras repreguntas de lo que hacía y no te lo dejé terminar. ¿Por qué hoy es imposible, o si es posible, a qué costo instalar una convertibilidad que fue la que generó 10 años de habernos olvidado de inflación? La convertibilidad es un sistema de tipo de cambio fijo extra rígido, del cual es muy difícil salir. La verdad que la herramienta era buena, pero ya se quemó. Es decir, si vos, suponete que, no sé, hicieras todos los ajustes pertinentes, vos ya también sabés que te engañaron, te hicieron especificación asimétrica. Esa herramienta, que estaba buena porque como vos no podías reformar el sistema financiero, en ese momento, por decirlo de alguna manera, no estaba el convencimiento, entonces, ¿qué te permitía? Tener algún margen de maniobra si vos tenías un shock externo, podías hacer algún tipo de manejo de política monetaria y aún estando dentro del esquema del tipo de cambio fijo, que era la convertibilidad. Que dicho sea de paso, la convertibilidad no era solo la convertibilidad, fue un conjunto de reformas también, que eso era el plan verdadero. La realidad es que la herramienta la quemaste. La quemaste. Es decir, nadie te la va a creer ahora. Yo lo que creo es que la única forma de salir de esto es verdaderamente diciendo, bueno, mire, el Banco Central es una máquina de estafar a la gente, ha empobrecido a la gente. Pensá que cada vez que tenés una inflación del 20%, perdés un 0.58 de crecimiento. Eso corrigió la historia argentina. Argentina tendría que tener un PIB per cápita como el de Estados Unidos. No solo eso, sino que además le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. O sea, es una locura. Entonces, saquémonos de encima al Banco Central porque es un mecanismo de estafa. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el Banco Central nos roba a todos los argentinos año a año 5 puntos del PBI
con un impuesto no legislado, que es el impuesto inflacionario. Entonces, la realidad es que ahora hay que, digamos, la gente tiene que ir y enfrentarlos cara a cara a los políticos para que le explique por qué. ¿Qué derecho tenés a robarme 5 puntos del PBI año a año? Porque ni siquiera pasa por el Congreso. ¿Me comprendés? Sí. Sí, Nacho, querías preguntarle. Sí, Javier, me sumo a esto que planteas respecto a la gente diciéndole a los políticos, vos vas a ser candidato ahora, probablemente, ¿no? Desmentir. Yo soy candidato, sí. ¿Sos a diputado? Sí, candidato a diputado, sí. ¿Por la ciudad? Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te eligen, diputado. Supongamos que te eligen. ¿Cómo te imaginás en el Congreso dialogando, entre comillas o no, con 256 o los que sean? Porque ahí, me imagino, vas a tener en algún punto que ceder en algún punto y en otro para negociar algún proyecto que quieras impulsar. Bueno, lo primero que sí puedo hacer es mostrar que no soy como los demás. Jamás voy a votar una suba de impuestos. Jamás voy a votar algo que implique un avance sobre la propiedad privada. Jamás voy a avanzar sobre las libertades individuales. Con lo cual, digamos, o sea, tanto... Ese es tu límite. No. Eso es una base. ¿Sí? O sea, y eso, digamos, no es menor. Porque tanto el oficialismo como la supuesta oposición, ahí, digamos, son absolutamente socios. Es decir, la ley de góndolas, con la cual, digamos, hoy la señora Paula Español se disfraza de general romano de Diocleciano y sale a romper en supermercados, por ejemplo, o a empresas, si vos querés. Digo, la ley de góndolas la mandó el gobierno de Cambiemos, lo mandó Lilita Carrió a instancia de Pratgay. O, por ejemplo, la ley de alquileres la mandó, digamos, Cambiemos. La ley de teletrabajo es de Cambiemos. Es más, Cambiemos subió los impuestos, o sea, el impuesto a la renta financiera. Es más, vos sabés que cuando hablan de los controles de precios, que nunca funcionaron, ahí los funcionarios de Cambiemos te dicen, no, el problema es que lo aplican mal. O sea, con Cambiemos no hay posibilidad de acuerdo político entre ustedes, los liberales, y Cambiemos. Bueno, es que Cambiemos, desde nuestra perspectiva, es una expresión socialdemócrata, o sea, es socialista. O sea, socialista cool, pero es socialismo. Entonces, es más, de hecho, dentro de Cambiemos está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. O sea, yo no me puedo sentar a hablar con la Unión Cívica Radical. No me puedo sentar a hablar con socialistas. Así como no me podría sentar a hablar con el kirchnerismo duro. No negocio con asesinos. La izquierda es un movimiento asesino, porque donde se aplicó el modelo plenamente fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. Yo no puedo tener nada con cualquier expresión de izquierda. O sea, porque además yo creo en la libertad, yo creo en el individuo, y no, digamos, de que un conjunto de iluminados que se hacen llamar el Estado y que que lo hacen en nombre del Estado, se arrogan eso y le rompen la cabeza a la gente. O sea que no va a poder negociar nada. O sea, izquierda afuera, kirchnerismo afuera, Juntos por el Cambio afuera. No, porque hay partes de Juntos por el Cambio que son razonables y hay partes del peronismo, digamos, que es muy razonable. ¿Quién? Sí, igualmente sí, tiene que, para ir a una elección, y en este año se va a evaluar, tiene que pasar el piso de la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa con muchos liberales que son simpáticos en televisión, pero después no tienen votos, y después ver si puede discutir todo esto en el Congreso, ¿no? Bueno, digamos, peor... A ver, me gusta el punto. A ver, yo, digamos, lo que veo es que la evidencia empírica internacional muestra que aquellos que abrazan las ideas de la libertad les va 8 veces mejor que los países reprimidos, tienen 25 veces menos de pobres estándar y 50 veces menos de pobres extremos, les va mucho mejor, viven bien. Entonces, digamos, yo voy a tratar de transmitirle esto a la población. Ahora, puede ser que yo no sea la persona indicada, puede ser que no sea el momento indicado, digo, puede pasar cualquier cosa. Y si no soy elegido, me vuelvo a mi casa
y se terminó. Digo, tampoco es tan grave. Voy a hacer porque tenés un laburo privado del que has vivido toda la vida. Y Claro. Bueno, de hecho, vos sabés, yo lo dije públicamente, yo voy a renunciar a la dieta. Y eso es muy interesante, porque yo no voy a vivir del fruto del trabajo de los argentinos. Yo voy a seguir viviendo de la mía. Voy a hacer una pequeña pausa porque digo, me quiero dar, imagínate ya como legislador, como te planteaba Nacho, ¿qué pasaría con las restricciones que estamos viviendo en el día de hoy? Tema escuelas, tema circulación, nocturnidad. Dame un segundo, pausa. Recién hablaba con Javier del tema de las restricciones en Argentina. Déjame dar un panorama de Estados Unidos y Uruguay. Dos realidades distintas. A Adrián Sack, siempre con su impecable información. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis, Javier y equipo. Bueno, a ver, hoy acabamos de pasar las 200 millones de dosis aplicadas entre las tres vacunas, ¿no? La de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson, que se encuentra suspendida ahora. Pero aún con esta suspensión, entre las de Pfizer y Moderna, juntamos hoy casi 4 millones de dosis aplicadas en un solo día. A ese ritmo estamos. Para que tengas una idea, la población adulta mayor, mayores de 65 años, ya fueron vacunados con al menos una dosis el 78% de los mayores adultos. Y creen que hoy ya estaríamos alcanzando el 80%. Esto hace que en varios estados esté bajando muy drásticamente el número de muertos por día, ¿no? El ratio de muertos por día va bajando a pesar de que los contagios se mantienen muy altos. De hecho, subieron de 65.000 a 75.000 en la última semana, aunque como dijo el epidemiólogo Carlos del Río del Colegio de Medicina Emory, esto es muy importante para tener en cuenta como salida al fin de la pandemia, porque mientras aumenten los casos pero baje la mortalidad, es una clara indicación de que la vacuna está funcionando muy bien, de que el plan de vacunación funciona bien y que la vacuna es segura y efectiva. El panorama cruzando el charco aquí es muy distinto porque la situación es compleja en lo epidemiológico. Gustavo Descalzi, buenas noches, ¿cómo le va? Luis, buenas noches, ¿cómo le va? La peor semana que hemos tenido de toda la pandemia, los peores números. Uruguay en el triste podio de haber estado durante muchos días como los países en todo el planeta que tienen los peores indicadores por la cantidad de contagios por millón de habitantes y la cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Le voy a poner ahora en un comparativo. Tuvimos la última jornada, acaban de salir los números, Luis. 3.077 nuevos casos y hemos tenido 62 fallecidos. Si yo lo traslado a la población de la Argentina, es como si usted hoy tuviera arriba de 45.000 contagiados y cerca de 900 personas fallecidas. Quiero decirle que el Uruguay en este momento tiene las noticias buenas, que el plan de vacunación viene muy bien. Ayer se cumplió lo que yo le decía, me di yo la segunda dosis de Sinovac y también 1 millón de personas tuvieron la posibilidad de darse la primera dosis y 250.000 tenemos ya la segunda dosis. Bien. Esto viene muy bien para la cantidad de población que tiene el Uruguay y los especialistas esperan que recién sobre fines de mayo podamos tener los primeros indicadores de que el plan de vacunación va a ir mitigando. Por ahora tenemos un tirón largo, Luis. Gracias, Gustavo y Adrián, como siempre. ¿Qué pensás de las últimas medidas que tomó el gobierno? Me parece que la realidad es que el gobierno no lo hace como debiera hacerlo. ¿Sí? Vos sabés que vos antes habías hecho un punto que me pareció muy interesante. ¿Cómo se discutiría esto si yo estuviera en la Cámara? Vos sabés que hay una anécdota muy interesante de Alan Greenspan en sus memorias y que viene muy al caso. Él estaba trabajando para Nixon, era el jefe de asesores de Nixon y había que discutir la reforma previsional. Y una de las cosas que hace Greenspan, se junta con los jefes de las bancadas de diputados y de senadores, tanto de los demócratas como de los republicanos, se sienta y les dice, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero no pueden tener sus propios datos. Fíjate lo que discutíamos recién, Larreta va con sus datos, Alberto va con sus datos, no puede ser eso. O sea, vos tenés que, este tema es un tema muy grave, es muy delicado y no podés dar lugar a la chicana política y lo tenés que analizar con rigurosidad. Eso, digamos, es lo que debería ser y no se discute con rigurosidad. Esto es un concurso de chicanas y así no funciona. Entonces después las cosas salen mal y entonces todos empiezan a ver a quién le echa la culpa. Eso por un lado. Y por otro lado, falta rigurosidad técnica.
Lo que hay que comprender acá es la lógica de la epidemia. La lógica de la epidemia tiene dos líneas. Una es la responsabilidad individual. Todo lo que tiene que ver con distancia social, digamos el uso de barbijo, digamos, alcohol, lo que sea. La higiene, los protocolos. Y después está, si vos tenés estado del bienestar que se ocupa de la salud, testeos y vacunación masiva. Obvio, testeo, aislamiento y testeo. Me ¿Y gustó por verte qué no como lo siempre. hacen? Un placer verte. El placer ha sido mío y muchas gracias. Por favor. Señores, un gusto verlos. Nos vemos el lunes. Se quedan con Rolando Graña como corresponde. Soy Luis Novares y hasta el lunes.